Nos vamos al diálogo internacional. Red Contacto Sur. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Un tema muy delicado que a nivel internacional está llamando mucho poderosamente la atención y que está dejando inclusive mal parado al propio gobierno. Y bueno, qué mejor que Javiera nos haga la presentación tú desde Chile. Hola compañeros, ¿cómo están? Estamos acá con Gustavo Lorca Quitral, un abogado con estudios en Derecho Constitucional, que ha trabajado con diferentes sindicatos en Chile. Digo esto porque es un día muy especial, donde se ha hecho un llamamiento de parte de organizaciones de trabajadores a un paro nacional en respuesta a los gobiernos, digamos, a las políticas que ha habido en el gobierno de Boric, donde ninguna de sus promesas se han cumplido. Pero volviendo al tema, además Gustavo ha defendido comunidades mapuches y también de manera esporádica ha sido parte de la CONADI, que es un organismo en Chile que se supone se debería dedicar a la defensa de los pueblos indígenas, pero al parecer eso no sucede de manera tan efectiva por los poderes fácticos, por supuesto. Gustavo se retiró de ese espacio, me contaba, a raíz de un decreto que lanza el segundo gobierno de Chile el día 4 de septiembre, que va en sentido contrario a los intereses de los pueblos indígenas que están plasmados en la OIT. Bueno, para eso tenemos a Gustavo acá en el estudio, que nos puede contar mucho más en profundidad cómo ha sido su experiencia respecto a la situación de los pueblos indígenas. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Javiera, hola Rubén, buenos días, buenas tardes, no sé, depende de la hora en que se vea, siempre está relativo el tiempo, ¿no? Bueno, gracias por la presentación, sí. La verdad, las cosas que en la regulación del tema indígena, lo voy a poner de esa manera, en términos más estructurales, comienza o se inicia básicamente desde la vuelta de la democracia, entre comillas, en el año 1990, con la ley indígena, la 19.253, que lo que hizo principalmente fue atomizar las comunidades indígenas. De alguna manera la ley indígena va en contra de la cosmovisión comunitaria y colectivista que tienen los pueblos originarios en general, el mapuche, el Rapa Nui, el que tú quieras revisar en Chile, tienen cosmovisiones más amplias. ¿Qué es lo que hace la ley indígena? La ley indígena de alguna manera atomiza y obliga a las comunidades indígenas a organizarse para obtener determinados beneficios estatales. En Chile específicamente tiene la ley indígena el marco que da vida a la CONADI, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y que está inicialmente enfocada principalmente en la restitución de tierras, ¿vale? En la restitución de tierras y en el fomento de programas de desarrollo productivo. La verdad que ahí también hay un error porque el mapuche se desarrolla, pero se desarrolla en armonía con el medio ambiente. Todas las comunidades en general no tienen una conceptualización mercantilista o capitalista respecto al desarrollo. El desarrollo de los pueblos originarios en general, en el mundo entero, es armónico con el medio ambiente, y particularmente en Latinoamérica, y por lo tanto no es que se vayan a poner con una plantación de frutas y vayan a empezar a desarrollarla de la forma en que lo haría un chileno no indígena, por ponerlo, digamos, de esa manera. La conceptualización del desarrollo es distinta. Y luego, bueno, esto implicó la atomización y el debilitamiento de la organización indígena interna, que se organiza en función de los loncos que tienen una autoridad respecto de una serie de comunidades. Cuando tú atomizas y permites que se generen microcomunidades para obtener beneficios, lo que finalmente haces como Estado es incentivar perversamente, digamos, a los seres humanos, que más allá de ser indígena o ser indígena, eres un ser humano y por lo tanto tienes, y en algún momento esta cosmovisión colectivista se transforma en una visión individualista, y eso lo que hace es debilitar
culturalmente a los pueblos originarios. Por lo tanto, mi primera crítica respecto de la ley 19.253, que es la ley indígena que opera en Chile desde el año 1993, es esa. Luego, una deuda que existía en Chile hace muchos años es que desde el año 89 existe se generó el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas en el mundo. ¿Cuál es la importancia de este convenio? La importancia de este convenio principalmente es que en aquellos países donde se ha tomado en serio el convenio 169, lo que implica es que cualquier intervención o cualquier acción administrativa del Estado que se realice o se quiera ejecutar en un territorio indígena, donde existan comunidades indígenas ancestrales, se haga previa consulta de los pueblos originarios. Eso está establecido, no quiero ser muy técnico, quiero tratar de no hablar como abogado, pero me resulta un poco difícil para esto. El convenio 169 tiene un artículo donde regula ¿cómo se llama? La consulta de los pueblos. Y que es un protocolo o un estándar bastante alto. O sea, tú no sacas nada con preguntarle a alguien, en particular en este caso hablo de las comunidades indígenas, qué es lo que opina respecto de un proyecto, sea del Estado, sea de transnacionales, de empresas, de un particular, que afecte los intereses dentro del territorio indígena, porque adicionalmente a eso se produce otro problema de cosmovisión. Yo lo decía ya a partir de la ley indígena en Chile del año 93, y es que el concepto de propiedad indígena es un concepto de propiedad colectivo, no es individual. No es el sistema francés o conceptualización francesa de propiedad que en general es el que impera en América Latina y en el mundo occidental. Es decir, Gustavo Lorca, Quibral es dueño de un espacio de terreno. No, si eres indígena, ancestralmente la conceptualización es completamente distinta, y por eso es que fue tan simple, entre comillas, engañar en el siglo XIX a partir de la llamada pacificación de la Araucanía del sur de Chile, que fue básicamente una matanza y un engaño a los pueblos originarios que fueron a quienes simplemente se les quitaron sus tierras y las incorporaron a un sistema registral que había establecido el Estado, como ya digo, con la conceptualización francesa de propiedad individual. Bueno, volviendo al convenio 169, este convenio se ratifica por Chile y entra en vigencia es ratificado el 13 de septiembre del año 2008. ¿Por qué hablo de esta fecha? Que es algo que tú hacías referencia en la presentación, es que 9 días antes, el 4 de septiembre del 2008, la misma presidenta Bachelet, que había impulsado una política indígena que se llamaba muy bonito la conceptualización, que era el reconocimiento, pero la verdad de las cosas es que este convenio 169 en específico, es lo que importa, que es que tú le consultas a los pueblos originarios si se va a hacer un determinado proyecto en sus territorios y se afecta a sus intereses, sus costumbres o su cultura, ya sea porque se hace en un territorio sagrado, ya sea porque se hace en un territorio en un territorio de plantas medicinales o lo que sea. Bueno, tú tienes que hacer la consulta a los pueblos originarios. La relevancia de la consulta es que el estándar del convenio 169 es bastante alto, ¿vale? Y eso implica que si los pueblos originarios deciden autónomamente y soberanamente respecto de sus territorios que el proyecto no se va a hacer o no se puede desarrollar porque afecta a sus intereses, la verdad que el proyecto no puede hacer. ¿Qué es lo que hace el decreto 124? Es que lo que hace es borrar, en definitiva, en términos prácticos le quita ¿cómo se llama? Le restó aplicación a la consulta en el marco del convenio 169 y la reemplaza por una consulta que es bastante más administrativa y que tiene mucho, que básicamente no tiene poder. Tú tienes la obligación como Estado de consultar si vas a hacer un proyecto, o se va a hacer un territorio indígena que puede afectar sus intereses,
pero no estás obligado a, o sea, si los pueblos indígenas dicen que no, eso no significa necesariamente nada, probablemente es lo que ocurriría en el marco de la ley de medio ambiente, la ley de base de medio ambiente, y es que esa consulta lo que hace es que las empresas o el que está interesado en hacer un determinado proyecto, su única obligación es plantear medidas de mitigación. Pero las medidas de mitigación, la verdad, las cosas que es poco opinar lo que hacen, porque al final los proyectos muchas veces se terminan realizando de la misma forma y se termina afectando los intereses de los pueblos originarios. En este sentido, yo quiero hacer una pequeña precisión. Yo en ese tiempo trabajaba en la CONADI. En ese tiempo estábamos tratando de, la CONADI estaba tratando de instalar un criterio en los tribunales de justicia, y es que el convenio 169 era una ley de la República como cualquier otra, debía ser respetada como cualquier otra, tenía el mismo estándar, incluso un estándar superior dado que el convenio 169 es de aquellos convenios que uno puede catalogar como convenios que versan sobre derechos humanos y por lo tanto tiene una supremacía constitucional diferente. Eso a través del artículo 5º de nuestra Constitución. Dicho eso, en ese tiempo en el gobierno, estoy hablando del primer gobierno de Michelle Bachelet, había una discusión entre el encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas, que fue quien me incorporó a la CONADI justamente para tratar de incorporar este criterio de que el convenio 169 era ejecutable, y por lo tanto los tribunales no tenían que recurrir a ninguna otra ley, sino que simplemente tenían que recurrir y establecer para la resolución de un problema los criterios que emanaban del convenio 169, sin necesidad de recurrir a estos decretos, famoso decreto 124 del 4 de septiembre del 2008, que yo diría que es la gran decepción para todos los pueblos originarios en Chile, porque efectivamente Michelle Bachelet, más allá de la política de reconocimiento, más allá de haberse promulgado el convenio 169, aquello que realmente importaba, que es lo que afecta a los intereses económicos, hizo exactamente lo contrario a lo que se debía hacer de acuerdo a los criterios ya internacionales. Recordemos que el convenio 169 llevaba aplicándose desde el año 89, o sea, estamos hablando de más de 20 años de aplicación. La verdad de las cosas es que al final de cuentas el convenio 169 en la práctica queda con una aplicación bastante tenue o bastante atenuada, por decirlo de alguna manera. Y en la discusión que existía política dentro del gobierno de Michelle Bachelet era justamente, ok, si vamos a hacerle consulta a los pueblos originarios, entonces tomémonos, como el título de un gran libro de un autor liberal, Ronald Dworkin, que dice los derechos en serio. Bueno, tomémonos los derechos en serio. Efectivamente, si vamos a hacerle la consulta a los pueblos originarios, ¿qué sentido tiene hacerle una consulta a los pueblos originarios si luego esa opinión no va a ser considerada al momento de ejecutar o hacer una política pública, al momento de autorizar o no un proyecto industrial o económico o de lo que sea una planta energética, sea un proyecto maderero, sea un proyecto minero, lo que sea, sino realmente vamos a considerar la opinión de los pueblos originarios. Todo esto y la división jurídica que existe en Chile de comunidades que atomiza a los pueblos originarios, como explicaba al inicio, ha generado todo un mercado alrededor de las autorizaciones de los distintos proyectos que se hacen en territorios indígenas. De hecho, hablando en algún momento cuando me tocó acompañar a una reunión con la encargada de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, que se hizo acá en la CEPAL en Chile, recuerdo que una de las conversaciones que tuve con un asesor de la encargada de ese entonces de la oficina, era una coreana me parece, recuerdo que uno de sus asesores, que era un compañero uruguayo, y hablando de manera más informal, me decía, mira, el tema indígena y particularmente el respeto a los derechos de los pueblos originarios en el mundo, el gran problema que tiene es que choca con los grandes intereses económicos.
Cuando uno mira que la mayoría de los proyectos extractivistas en todos los países, y Chile no es la excepción, se realizan específicamente en territorio indígena, porque, a ver, no hay que olvidar que las culturas indígenas, desde los mayas, los aztecas, los incas, los rapanui, en fin, diaguitas, mapuches, quien sea, eran pueblos que tenían soberanía sobre territorio y desarrollaban su cultura y su vida miles de años antes del establecimiento del Estado moderno. Miles de años antes de... Es decir, los pueblos originarios están mucho antes que los estados modernos de América Latina. Es decir, antes de la existencia propiamente tal de Chile, estaban los pueblos originarios. Y por lo tanto, cuando se genera toda la implementación del sistema de propiedad de origen francés, continental, de propiedad individual, chocaba evidentemente con el sentido de propiedad de los pueblos originarios. Para un mapuche el tema de la propiedad como la conocemos, o como se conoce hoy en la sociedad moderna de las sociedades occidentales, la verdad las cosas que no tienen nada que ver. Es un concepto comunitario, además es un concepto que tiene que ver con el desarrollo armónico de lo que se requiere para vivir, más que para generar una productividad a ese territorio. Es más, durante toda la primera parte de restitución de tierras que ha durado hasta el día de hoy, en general las primeras tierras que se le hicieron devolución a los pueblos originarios que el Estado compró, a veces con precios exorbitantes, porque evidentemente los privados, particularmente colonos de origen alemán o de otros orígenes distintos al continente latinoamericano, la verdad, o americano, digamos, la verdad es que las primeras tierras que se entregaron eran tierras absolutamente pobres en términos productivos. Eran tierras realmente donde tú no podías hacer absolutamente nada, y por lo tanto lo que se entregó, entre comillas, lo que se le vendió al Estado, que pagó precios altísimos por estas tierras, eran tierras que no tenían, francamente. Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Como explicaba recién, el gran cisma en materia indígena se produce, como explicaba, con la salida de Rodrigo Egaña como encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas, que estaba justamente detrás de la política de reconocimiento, cuando en el primer gobierno de Bachelet se toma la decisión de no tomar en serio realmente el trámite de consulta y de no hacerlo realmente relevante en los procesos de toma de decisión de proyectos de carácter económico o administrativo que afecten los intereses de las comunidades indígenas en sus territorios. Eso implicó la salida de Rodrigo Egaña. Trajeron para implementar esta nueva política, que en realidad era borrar con el codo lo que se había escrito con la mano a través de la ratificación y promulgación del Convenio 169 en Chile. Toma esa función Antonio Villaragallo, el Partido Socialista, que se hace cargo de esto, de implementar esto, que claramente era un contrasentido y que francamente no tomaba en serio a los pueblos originarios. Y esa política hasta el día de hoy de hecho, quiero recordar que en ese primer gobierno de Bachelet empezó la militarización de la Araucanía o la militarización de los territorios indígenas. De manera como contaba, yo uso la palabra que utilizó Rubén recién, la dualidad. Efectivamente, los gobiernos en general en América Latina respecto al tema indígena son bastante duales, ambiguos o de doble cara. Una cara pública, dependiendo del momento político que se esté en cada país, considerada con los pueblos originarios, luego que pasa ese momento, de alguna manera pasan a ser invisibilizados y sus derechos a no ser necesariamente tratados. En Chile tenemos muchos ejemplos de aquello. De hecho, desde el primer gobierno de Bachelet
que comienza la militarización del sur de Chile en algunos sectores que eran complejos, por las reivindicaciones de los pueblos originarios y de algunos grupos de lo que este gobierno llamó el Gualmapu. Y hago este link porque me quiero pasar un poco a la situación actual. Desde la Bachelet 1, estamos hablando desde 2008 en adelante, en general, la situación ha sido más o menos la misma. De hecho, yo diría que los gobiernos paradojalmente los gobiernos de derecha, particularmente Sebastián Piñera, fue bastante más benigno o más amable con los pueblos originarios de lo que han sido los gobiernos de particularmente los únicos que han habido después del 2010, que es básicamente Michelle Bachelet II, el segundo periodo, y el primer periodo del presidente Gabriel Boric. De hecho, este gobierno ha roto un récord. Lleva 3 años y días en el poder, desde que asumió como presidente de la República, y los estados de excepción llevan casi el mismo tiempo. Es decir, se ha mantenido militarizada con estados de excepción. Este es el gobierno que más estados de excepción ha generado para los pueblos, para los territorios indígenas, particularmente para lo que se denomina el Gualmapu, que básicamente de la octava región al sur. Aquí es relevante esto porque, de nuevo, habla de la dualidad y de la consistencia y coherencia política respecto de los distintos gobiernos, y particularmente los gobiernos de izquierda, porque se denominan así, o autodenominan así, es que efectivamente en el tema indígena se usa como bandera electoral, pero luego se les olvida, porque no les interesa realmente. De hecho, y me voy a arriesgar con esto, pero yo creo que tiene que ver con el origen de los presidentes en general en este país, que provienen de una élite, más bien de una élite de origen europea. De hecho, Gabriel Boric podría ser presidente de Cataluña o de un país europeo, digamos, Croacia, pero, a ver, no digo que no sea chileno, digamos, pero quiero decir que de alguna manera eso es una señal del compromiso real que existe con la causa indígena. Y particularmente, más que con la causa indígena, con una cuestión que tiene que ver con una política de justicia y reparación. Yo creo que el Estado debe hacerse cargo del daño que generó en los territorios indígenas y en los pueblos originarios. Y en ese sentido, yo creo que Gabriel Boric ha hecho exactamente lo contrario. Porque es cierto que se implementó una iniciativa. Las iniciativas son siempre lindas, es como la política de reconocimiento en su momento por parte de Michelle Bachelet. Hoy día son los diálogos de paz y entendimiento, cuyas conclusiones finales se siguen postergando. Yo no sé si van a ser capaces, se supone que iban a estar hace un mes y medio atrás, 2 meses atrás, iban a estar ahora. Bueno, en este momento se supone que están sesionando. Eso es lo que yo entendí, están trabajando en torno a eso. Exacto. Entonces, ¿y por qué se dilatan las conclusiones? Porque, como lo conversaba, yo lo contaba en un inicio, el tema en mi conversación con este asesor de la Oficina de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, allá en el año 2010, el compañero uruguayo, que conversamos sobre este punto, y me decía, mira, el tema indígena es un problema porque afecta directamente a los intereses, a grandes intereses económicos. Terrenos mineros, el agua, en el sur, de hecho, existen casos como el pueblo de Tocongue, en el norte, donde la minera simplemente metieron un tubo hacia las napas subterráneas. Eso está prohibido por ley. Entendamos cuál es la real relevancia de las leyes. Y hoy día de los estados, frente a las grandes corporaciones económicas mundiales, o sea, esto ya lo hablaban los italianos en su momento a partir de la crisis del constitucionalismo en el mundo, hablando del año del mismo tiempo, el año 2008-2009, ya se venía analizando el tema. Hoy día, la verdad es que existe incluso un par de obras
que hablan del Estado en crisis, que es el mismo fenómeno de la crisis del constitucionalismo, es decir, hasta qué punto los gobernantes de los distintos países son realmente soberanos. Y esto tiene que ver justamente con cómo se aborda el tema indígena, dado que afecta intereses económicos directamente. Y particularmente este gobierno. Claro, las transnacionales, la ESO u otras que se han ido apropiando de territorio que ancestralmente ha sido el pueblo originario. Y eso básicamente porque los pueblos originarios, los territorios de los pueblos originarios, donde se encuentra, bueno, está todo, todas las riquezas de América Latina, además es un continente muy minero. Ya lo vemos en Bolivia, lo vemos en Perú, en Brasil es la potencia maderera, digamos, de los proyectos de celulosa, en fin. En Colombia el tema de las piedras preciosas, y así. Lo que quiero decir es que todo el territorio americano es un territorio muy rico, es algo parecido a lo que pasa en África, y particularmente en África central, que efectivamente las grandes poderes económicos del mundo, las grandes corporaciones a nivel mundial, lo que hacen es tratar de apropiarse estos terrenos, porque aquí se apura. Finalmente, en la misma lógica colonialista que ha existido de las grandes potencias, de los grandes imperios que han existido en la humanidad. No hay que olvidar nunca aquello que Inglaterra, por Gran Bretaña, más allá del Estado de ser un Estado moderno, tiene genéticamente un cariz imperialista y expansionista. Lo mismo pasa con los rusos, con el imperio ruso, con lo que era o con lo que fue en algún momento, son los norteamericanos, en fin. Lo que quiero decir es que es un fenómeno de las grandes potencias. Los grandes países siempre tratan de aprovechar y sacar o maximizar a través de la explotación de recursos naturales en otros lados, si no es su propio territorio, van a otros territorios a hacerlo. Y América Latina es un territorio rico en eso. Y desgraciadamente, o afortunadamente, no sé cómo tomarlo, se encuentra en territorio indígena. Y por eso en Chile ha sido tan difícil de resolver. Particularmente lo que es el Gualmapu, los intereses de la industria maderera, los intereses hoy día se han encontrado, algunos yacimientos de tierra rara. Por lo tanto, la gran pelea que existe hoy día, por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, y particularmente el interés de Estados Unidos de parar la guerra, que no es parar la guerra, sino que es tomar el control de esos yacimientos de tierra rara que le va a permitir competir la China la hegemonía sobre las tierras raras, y particularmente eso que tiene incidencia en el desarrollo tecnológico y matemático. Tanto, lo que quiero decir es que siempre las guerras y siempre esto pasa por temas económicos. Por eso es que es tan difícil resolver en Chile el tema indígena, porque los territorios del Gualmapu, los territorios de pueblo originario, es donde se encuentra toda la riqueza mineral, hídrica, celulosa de nuestro país. Por lo tanto, son un poco los intereses que han influido realmente en el ejercicio del poder de los presidentes de la República. Y eso es lo mismo, desde los años 90 en adelante, da lo mismo de qué tendencia sea. De hecho, en este gobierno, lejos de cambiarse o transformarse algo, se ha mantenido todo igual. Más, se ha fortalecido la tesis neoliberal respecto de la economía. O sea, Milton Friedman debe estar feliz en Chile, porque da lo mismo cuál sea el presidente, de qué tendencia sea, su tesis neoliberal, que ni él mismo creía que se podía implementar en el país, era una tesis doctoral, se implementa en Chile a rajatabla y genera todos los problemas de inequidad, todos los problemas de injusticia social y todos los problemas de afectación a los intereses del pueblo originario, y específicamente cuando tú afectas los intereses del pueblo originario y afectas a su territorio, lo que termina afectando al final de todo, afecta al medio ambiente. Los pueblos originarios tienen una conceptualización y una cosmovisión de desarrollo armónica con el medio ambiente que los rodea, a diferencia de las culturas derivadas de culturas europeas, ¿vale? Básicamente es aprovechar al máximo las tierras, no importa cuáles sean las consecuencias. En Chile existen además un montón de ejemplos de grandes transnacionales como Barrick Gold, que afectó ¿cómo se llama? Glaciares en el norte de Chile, en la cordillera, con un proyecto de una mina de oro,
incumplió todas y cada una de las normativas, y ahí está el desastre ecológico sobre esos glaciales y sobre esas reservas de agua dulce. Entonces, como ese ejemplo, existen un montón las salmoneras hoy día en las aguas del sur de Chile, que son tierras y que están en territorios indígenas. Es brutal, o sea, el niveles de contaminación. Entonces, todo eso afecta finalmente, con esto quiero ir concluyendo, la cultura indígena en América Latina y particularmente en Chile. Yo creo que mientras no estemos convencidos que hay que hacer el cambio, la verdad de las cosas es que todo va a seguir más o menos igual, y todas estas iniciativas como los diálogos de paz y entendimiento finalmente, más allá de las conclusiones que son siempre muy bonitas, muy románticas y siempre súper comprometidas con el respeto de los derechos de los pueblos originarios, la verdad que terminan siendo una especie de bálsamo que lo que hace es cubrir lo que se sigue haciendo por debajo, que es seguir incumpliendo las normativas incluso adoptadas en el Estado, por el Estado, seguir incumpliendo el respeto real a la forma de vida de los pueblos originarios y de sus intereses. Y evidentemente el gobierno de Gabriel Boric no ha sido la excepción. No ha sido la excepción. Pero acá, a mí me duele mucho porque yo debo confesar, a esta altura yo creo que es un pecado, pero en Chile, bueno, y ante la disyuntiva de tener un presidente fascista como Antonio Kast y votar por Gabriel Boric, evidentemente quienes tenemos algún tipo de conciencia política no podíamos sino votar por Gabriel Boric. Pero claramente aquellos que tenemos, que pensamos en que el hacer político debe ser, o debe tener, o debe estar dotado de cierta consistencia y coherencia entre lo que tú piensas, lo que dices y lo que haces. Bueno, efectivamente en este gobierno se dijo mucho, pero la consistencia entre lo que se dijo y lo que se ha hecho ha sido bastante poca. De hecho, las cosas, como quiero reiterar esto, yo creo que es relevante. La reforma de pensiones en Chile para todos los amigos en América Latina y en el mundo, la reforma de pensiones respecto a la cual el gobierno está súper contento, y la ministra de Trabajo que lideró este proyecto está muy feliz con esto. La verdad, las cosas que mantiene el sistema de capitalización individual, mantiene la lógica del sistema de pensiones que en los hechos, en la práctica, esto no es especulación, no es opinión política ni nada, entrega pensiones de miseria. Entonces, ¿quiénes ganan? Bueno, las AFP con ganancias que a veces son superiores incluso a lo que entregan en algunos periodos, incluso a lo que entregan a los propios afiliados en pensiones, a los jubilados, y fortalecen sin duda alguna el mercado de capitales. ¿Y a quiénes favorecen en Chile? A los grandes grupos económicos. Negocio redondo, ¿no? Y el tema indígena, por cierto, está dentro de la lógica. Así es, y siguiendo la línea que decías, nosotros como Red Contacto Sur también nos hacemos la mea culpa, ¿no? La crítica y la autocrítica, porque estuvimos haciendo campaña por vos, pensando de que iba a cumplir todo lo que había dicho, y desgraciadamente no es así. Como también decías tú, antes de tener un gobierno de ella, bueno, hay que elegir siempre los malos, ¿no? Pero está dejando mucho que desear. En cuanto a lo que tú planteabas sobre el tema indígena o originario, es una política que se viene haciendo sistemáticamente desde la colonización, siempre robando, violando, explotando todos los lugares donde están las mayores riquezas. Indudablemente son los territorios que todavía conservan las poblaciones originarias, ¿no? Porque donde fue desbaratado todo completamente y contaminado. Ambas consecuencias por lo que fue la política colonizadora, ¿no? Uno va a los territorios indígenas y todavía tiene un medio ambiente libre prácticamente, aunque medio contaminado también, ¿no? Porque desgraciadamente es así. Esa problemática que podemos englobar en toda América, porque Guatemala, Honduras,
El Salvador, México, todo, completamente pasa igual, ¿no? Estoy en algunos grupos originarios de varias partes del continente y lo que tú trasladas es lo mismo que está pasando en diferentes países, hasta con gobiernos de izquierda, que se está controlando un poco, pero que falta mucho más todavía, ¿no? Hay que tomar más conciencia real. Creo que va por ese lado y hay que hacer este tipo de denuncias constantemente y cada vez más, porque es la única forma, dado que desgraciadamente los gobiernos también son cómplices, que es la gran desinformación, porque no hay leyes concretas de comunicación, solamente descomunicación es como es entregar las ondas hertzianas a lo que es las grandes transnacionales de lo que es la comunicación, ¿no? ¿Javier? Bueno, de hecho te quería agregar algo, si me lo permite. En Chile hay la Universidad de Diego Portales permanentemente saca un anuario, todos los años saca un informe sobre el tema de derechos humanos en general. Y en este informe de esta universidad que han investigado, son bastante serios, la verdad es que hay una serie de volúmenes, uno puede revisar los últimos 10 años de este anuario sobre derechos humanos, y puede observar en todos y cada uno de ellos, yo diría casi sin excepción, casos acreditados de violaciones de derechos humanos, de vulneración de los derechos de los pueblos originarios. Es decir, la forma en que, por ejemplo, la Policía de Investigaciones o Carabineros, el Estado de Chile, realiza algunas diligencias que están en el marco de la ley, la violencia que se realiza en las comunidades indígenas cuando ingresan, vulnerando el derecho de los niños, que antes de ser indígenas son niños. Son variadas, uno las puede observar, son casos documentados, son casos que se han llevado a los espacios internacionales de denuncia. Por lo tanto, esta conducta del Estado, de un Estado que es un Estado posterior o nuevo, si lo queremos decir de alguna forma, en la vía cultural de este territorio, o sea, Chile, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, como ya lo hablábamos antes, existen hace miles de años. El Estado existe solo a partir del siglo XIX, tiene 200 y pico años. O sea, la verdad es que como tú decías, en América Latina hay un denominador común, es que los estados en general hacen poco, pueden hacer bastante poco respecto de los grandes intereses económicos que están en todos los territorios indígenas. De hecho, yo diría que una cuestión que parece que uno podría decir es un detalle, pero habla de la conceptualización maquiavélica que hay detrás. Y es que cuando el segundo gobierno del presidente Piñera hizo un censo, o intentó hacer el mejor censo de la historia, lo que hizo con respecto a los pueblos originarios fue verdaderamente una especie de exterminio censal de los pueblos originarios. Porque no se hizo cargo, por ejemplo, para el sur de Chile existen una serie de distinciones entre los pueblos originarios. Bueno, lo que decía es, ¿te sientes mapuche o te sientes chileno? No soy mapuche, soy de otro, soy selknam, ¿te fijas? Lo que quiero decir es que no hizo distinción de los más de 12 pueblos originarios que existen en el país. Por lo tanto, cuando tú le preguntas a alguien si es mapuche o no es mapuche, puede que te diga que no es mapuche, pero pertenece a algún otro pueblo originario que ha estado por miles de años en Chile, en el territorio que hoy día ocupa el Estado moderno de Chile. Por lo tanto, esto fue denunciado en su oportunidad y fue corregido. Pero lo que quiero decir es la conceptualización en general de cómo se
cómo se considera, cómo se analiza, cómo se administra el tema de los pueblos originarios y el respeto de sus derechos, sea por las armas, sea por la violencia física, o sea por la violencia institucional, administrativa, ha sido una constante, yo creo que en Chile, y particularmente como tú señalas, estoy completamente de acuerdo, en América Latina es un denominador común, sin duda alguna. Sí, y otros los denominadores comunes es que han usado, usan y seguirán usando, ¿no? Yo digo la ignorancia generada, porque así como en 1492 llegado con aquellos que venían a buscar una cosa o la otra, pero en realidad venían a conquistar, pero venían a conquistar de dos formas, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue haciendo eso, con la complicidad total. Venían con la espada en una mano y la Biblia en la otra. Y hoy la mayoría de las religiones también siguen en el mismo camino, han cambiado los métodos, pero siguen en el mismo camino de adiestramiento al sistema imperial y al sistema destructor mundial, ¿no? Absolutamente, o sea, de hecho la iglesia fue un elemento de pacificación. Es cosa, a ver, hay películas que son bastante buenas por eso. Cuando uno mira La Misión, una película antigua, La Misión sin duda, con Jeremy Irons y Robert De Niro, la verdad es que lo que uno observa ahí es lo que hicieron, es el trabajo o la función que cumplió la Iglesia Católica como institución para controlar y aprovecharse de las riquezas existentes en los territorios que eran en ese tiempo dominados con mucho más fuerza por los pueblos originarios en el mundo y particularmente en América Latina, que ocurre la misión. Entonces, eso no ha cambiado. Cambia de forma, sin duda. Hoy día ya no son los curas, que hay cada vez menos, pero hoy día son las redes sociales, son empresas dedicadas a desinformar o a informar en un determinado sentido, de alguna manera modificar la realidad y a veces ocultarla. O sea, yo recuerdo en el primer gobierno de Bachelet un montón de... que me tocó en algún momento conocer, personas que habían sido víctimas de violencia institucional a punta de bala, digamos. Entonces, la verdad es que es muy complejo. De hecho, a mí me tocó, y esto es una experiencia personal, a mí me tocó defender, poner un recurso de protección en contra de una central de pasado, una empresa suiza, que se hizo en la cordillera Nahuelputa, en la octava región, y me tocó ir a ver el lugar porque la central de pasada atravesaba un sector de plantas medicinales, que para la cultura indígena es muy relevante. O sea, la farmacia ancestralmente son las plantas y siguen siendo las plantas. ¿Vale? Entonces, me tocó ir a revisar esto con los loncos y con la gente que me había contactado para que yo lo defendiera en Concepción. Y fuimos a revisar el territorio. Bueno, por supuesto que es un territorio que está lleno de cercos porque están las madereras. Y nos metimos por uno de los terrenos de alguna de las madereras para yo poder ir a revisar y ver dónde iba a ser instalada, por dónde iba a pasar la central de pasada, que es básicamente aprovechar el curso natural del agua, se pone un tubo, se pone turbina y se genera la electricidad. Son términos muy simples. Y resulta que alcanzamos a acercarnos y nos corrieron a punta de bala. Con pedazo. O sea, esto me ocurrió a mí, no es que yo lo esté contando por la experiencia que alguien me contó. Entonces, y yo era simplemente un abogado que iba a ver justamente para interiorizarme en el caso y particularmente alegar con propiedad en la corte. Por cierto, que eran las primeras etapas de aplicación del convenio 169 en Chile,
y nuestros tribunales son bastante conservadores en acoger tesis o en acoger cosas nuevas. La relevancia o la jerarquía supraconstitucional que tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos era una tesis que no estaba incorporada en los tribunales. Perdimos ese recurso de protección. Sin perjuicio de eso, nunca voy a olvidar que el Consejo Lonco, a la salida del alegato, porque ellos asistieron al alegato, me dieron las gracias, me dijeron, don Gustavo, usted sabe que nosotros sabemos que probablemente no íbamos a ganar este recurso, y profesionalmente y humanamente es algo que lo cuento cuando puedo, y es la primera vez que lo cuento a tanta gente. Pero yo creo que uno de los momentos más hermosos de mi profesión de abogado fue cuando perdí y me reuní con los loncos a la salida de la Corte de Apelaciones de Concepción, y me dieron las gracias. De hecho, me hicieron llorar, porque la verdad es que me emocioné mucho, porque más allá del resultado, el proceso de defensa de sus intereses, la pasión que ellos observaron en mí, bueno, yo soy bastante apasionado cuando prueban las cosas, y la verdad es que a veces solo esperan, los pueblos originarios esperan eso, esperan que alguien se interese realmente por su causa. Y lo que uno ve y lo que da un poco de rabia contra los gobiernos, y particularmente cuando un gobierno se llama izquierda, es que efectivamente las comunidades, la gente más frágil del sistema, muchas veces se siente ilusionada por las expectativas que se crean en las campañas y por las promesas. Esto yo lo digo harto, pero de las 226 páginas de promesas que se hicieron cuando asumió el actual presidente Boric, de eso poco y nada se ha hecho. Y los temas indígenas y en materia de pueblo originario es lo mismo. De hecho, es el gobierno en donde, repito, más estados de excepción constitucional, con militares y con fuerzas especiales permanentemente recorriendo los caminos del Gualmapu, ha sido en este gobierno. Y probablemente ahora que viene un año de campaña, muchos de estos diputados de esa zona, mucha de esta gente va a salir a hacer campaña diciendo que es que no pudimos hacer lo que prometimos hacer. Yo creo que tiene que ver más que, es cierto que hay ciertas limitantes, como en todos los sistemas políticos, de mayorías parlamentarias. Pero cuando uno hace las cosas oportunamente, se pueden cambiar algunas cosas y a veces se pueden cambiar más de algunas cosas. Entonces, yo diría que es la gran decepción que existe con este gobierno, que discursivamente, y además que en términos de marketing político, en eso no podemos desconocer que Boric es un maestro. Con el presidente con el presidente Allende, con la explotación del presidente Allende, con la explotación del expresidente de Uruguay, a quien lo va a ver, a quien lo visita, de quien se siente un admirador, un seguidor, pero solo en el discurso. La verdad que uno esperaría que cuando uno admira a figuras tan relevantes, como Allende o como otro presidente en el mundo de centro izquierda o de izquierda, la verdad que uno debería esperar o debería poder esperar cierta consistencia o coherencia entre lo que yo admiro y lo que yo hago. De hecho, una de las grandes batallas del presidente Allende era justamente el mérito. Era un presidente de izquierda que creía en el mérito y que creía que el carnet político no era suficiente para trabajar en el Estado y que no importaba si eras pariente o no eras pariente. Bueno, este gobierno ha sido una muestra de nepotismo bastante exacerbado en el aparato estatal. Y por eso que duele cuando se usan las figuras de izquierda como eslogan, justamente para hacer campaña,
Se va a visitar al expresidente Mujica, a Pepe Mujica, se le abraza, se hacen cosas muy emocionales, muy emocionantes, porque uno las ve y uno no puede sino, o sea, Pepe Mujica, por más que puede tener distintas opiniones, pero sin duda es un referente para la izquierda en América Latina y probablemente en el mundo. En algún momento fue Salvador Allende, pero claro, tú admiras esas figuras, pero resulta que haces poco y nada del camino que ellos trazaron. Entonces, de alguna manera, no basta solo con visitar y sentirse emocionado, sino que hay que pasar a la acción. En ese sentido, no basta solo el discurso, sino que es mucho más relevante la acción. De hecho, yo creo que el discurso es lo menos importante, más importante es lo que realmente se hace, por cambiar las cosas y por cambiar, básicamente cambiar las cosas es restablecer ciertos equilibrios y cierta justicia. Yo creo que en el tema indígena, por ejemplo, es eso, es justicia y reparación. Y uno no puede mirarlo de otra manera, porque uno de los defectos de ser abogado es que uno sabe cómo se hacen las cosas y uno sabe que muchas de las tierras y de las propiedades que hoy día se defienden en el sur de Chile por ex colonos alemanes, por ejemplo, la verdad es que muchas de esas tierras fueron obtenidas en base al engaño, en base a la fuerza. La pacificación de la Araucanía del siglo XIX hecha por el Estado de Chile fue eso. Fue permitir tener más territorio disponible, más tierras disponibles, más riqueza disponible y entregársela a los colonos europeos que llegaron a Chile. O sea, la verdad de las cosas es que esa lógica sigue manteniéndose hasta el día de hoy. Lo mismo pasa en Bolivia. Ahí tenemos el estado, el área de Santa Cruz, siempre tratando de sentirse del Estado boliviano, porque aparentemente no les gusta pertenecer a un país eminentemente indígena. Tal vez el más indígena de todos los países en América Latina es quizás Bolivia, quizás me equivoco, pero yo creo que es el que el tema indígena tiene más potencia en términos de la ciudadanía, de la gente que habita el territorio. Pero bueno, en fin, esos son otros temas que quizás podemos hablar en otra oportunidad. Sí, es que uno puede englobar todo. Tú hablabas del sur de Chile y el sur de Argentina con el misógeno de ese payaso presidencial que hay en Argentina, porque no se le puede decir de otra forma. También está atacando que son las colectividades mapuche de aquel lado, ¿no? O sea, Claro. sobre el sur de... O sea, podemos ir y vemos que es una política sistemática acordada, porque acá hay que decir, esto es una política acordada de vaciar de contenido a los pueblos y quitarle lo que es el contenido originario que cada uno de los pueblos tiene, como lo hicieron en Uruguay con la matanza de Salsipuedes en el siglo XIX, ¿no? Donde a todos los indígenas uruguayos. Entonces, también eso es lo que quieren hacer en todas partes. Porque si no te terminan con el arma, te terminan tratando de modernizarte, de hacerte... Yo a veces veo gente originaria hablando y diciendo y los veo con camperitas Levi's, con lentes Ray-Ban, con championes NA, y digo, ya lo colonizaron completamente, o sea, están hablando por hablar directamente, ¿no? Con el perdón de lo que estoy diciendo, capaz que ofendo a alguien, pero si vos sos originario, nunca poder poner un Ray-Ban, un Nike, Dolce, que significa justamente todo lo que es el imperialismo, ¿no? No quiere decir que no lo puedas usar, pero hay que tener coherencia a veces en lo que se habla. Javier, que te hemos escuchado poco. Espérate. Sí, he estado siguiendo con interés lo que están conversando. Obviamente mi posición es desde los derechos humanos, así que voy en mi cabeza haciendo como el link de lo que se está hablando. Todo este proceso de recuperación de tierras que hubo a partir más o menos de hace 20 y tantos años atrás en Chile, gatilla parte de la fuerte represión hacia el pueblo mapuche.
el tema tierra es el tema gravitante por todo lo que hemos dicho, porque en el fondo las guerras son por recursos naturales, la guerra que se dio antes, incluso la guerra de Arauco, es por recursos naturales y tierra, y eso en la actualidad, la diferencia es que con el armamentismo que tiene el Estado chileno es muchísimo más grave, porque es letal. Han habido casos de mapuches muertos durante todo este periodo de la concertación de los gobiernos postdictatoriales, que han sido bastante bullados. El caso de Matías Catrileo, por ejemplo, un joven que defendiendo una recuperación de territorio cae muerto y tiene que ser, su cuerpo tiene que ser defendido por los propios indígenas que están ahí, los huaychafes, y llaman a una radio, la radio Bio Bio, para decir que tienen el cuerpo porque temen que carabineros no le hagan los peritajes correspondientes. Hoy pasa lo mismo con el cuerpo de otro huaychafe, Pablo Marchán, que fue ejecutado durante una acción que hicieron la coordinadora Arauco Mayeco con el objeto de hacer ver sus reivindicaciones de tierra y territorio. Llegan carabineros y los ejecutan. Bueno, carabineros los está tratando de hacer, obviamente, la recuperación del cuerpo del huaychafe, quien está enterrado en territorio propio, en territorio sagrado, y las comunidades consideran que eso es una falta de respeto, la verdad. Pero esta falta de respeto sucede de forma constante. Hace unos días atrás, un par de días atrás, los presos políticos de Temuco, de la cárcel de Temuco, en el sur de Chile, fueron violentamente allanados para quitarle teléfono. Ustedes saben que normalmente la gente cuando está en la cárcel no puede usar teléfono, pero es lógico que se traten de comunicar. Pero la reacción de la Gendarmería ha sido bastante violenta en este caso y en otros. Incluso a algunos mapuches que ya estaban presos anteriormente los acusan de secuestro por haber retenido unos momentos a un gendarme para explicarle lo que estaban haciendo, que era una protesta. Estos gobiernos han tenido a los mapuches largamente con condenas por diferentes razones. Hay que recordar que Héctor Yaitul, por ejemplo, ha salido absuelto en casos anteriores y esperamos que sea absuelto en el montaje de Operación Huracán, montaje que sí se produjo en gobiernos anteriores, pero que significó que a través de pruebas falsas, muchos miembros de la coordinadora Arauco Mayeco estuvieron en prisión durante larguísimos periodos, además de todo lo que eso significa para sus familiares. Hoy día también quiero comentar que se está promoviendo una campaña de la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos Mapuches de la CAM, y se hace a través de un comunicado público de solidaridad, y se pide, por supuesto, estar pendiente de las acciones y dar apoyo a los presos políticos, obviamente desde el punto de vista humanitario, entendiendo la situación de represión que hay en Chile hacia los indígenas. Están solicitando como red de apoyo a los presos políticos que se esté pendiente, se difunda lo que está sucediendo respecto a la represión que es generada por todo lo que Gustavo ha expuesto respecto a la recuperación de tierra. Y quiero no dejar de mencionar a Julia, el caso de Julia Chuñil. Ella, de hecho, en Chile hubo un evento hace pocos días de una ex ministra del Interior que fue agredida verbalmente mientras caminaba por la calle. La verdad de las cosas que era por el caso de Julia Chuñil, en términos de cuál había sido el comportamiento del Estado, y particularmente del Ministerio del Interior, y cuáles habían sido las acciones que realizaron o no, o que dejaron de hacer en el caso de Julia Chuñil. Según la información que yo manejo, el caso de Julia Chuñil ya desaparece. El principal responsable, que es un empresario de la zona que la había amenazado, ella está protegiendo ambientalmente ese territorio, y resulta que la institucionalidad, y específicamente el Ministerio Público, no han considerado la
denuncia que ella ya había hecho de que la había amenazado de muerte. Y de hecho lo que han hecho es tratar de vincular a la familia, a los hijos, mira el contrasentido. O sea, estaban tratando de responsabilizar a los hijos como principales personas de interés en la investigación en el Ministerio Público para averiguar si efectivamente tienen algo que hacer, tienen algo que ver, digamos, una conexión con la desaparición de su madre. O sea, ellos lo han denunciado en las redes, han aparecido varios videos denunciando esto. Y el principal responsable, entiendo, que es un empresario de la zona, un señor de apellido alemán, no ha sido llamado a declarar. Y la verdad, las cosas que es bastante poco lógico que no llamen a declarar a quien la víctima o supuesta víctima, la persona desaparecida, había denunciado que había sido amenazada por este personaje de muerte. Entonces, la verdad es que ahí uno ve de nuevo la perspectiva clasista muchas veces de los órganos que están encargados de investigar la Comisión de Delitos en Chile, como es la Fiscalía Nacional Económica. Están más preocupados de tener reuniones con el ministro del Interior, como Manuel Chadwick, Piñera, o buscar su lugar en alguna universidad de ese sector, digamos. Entonces, la verdad es que es bien duro porque tener antecedentes, que existan amenazas de muerte, que lleve desaparecida hace ya 4 o 5 meses y que no hayan habido resultados en la investigación, es más, hasta ahora, salvo que luego aparezca alguien y me corrija, entiendo, no ha sido llamado a declarar la persona que habría amenazado a Julia Chumil de muerte. Entonces, sería interesante preguntarle al fiscal nacional Ángel Valesa qué está haciendo con eso. Que la verdad es que llama la atención. Yo como abogado, a pesar de que no me dedico al tema penal, pero me llama mucho la atención de que exista un antecedente tan serio como ese que no se haga una investigación. Y esa es la razón de por qué la ex ministra Carolina Toá, actual precandidata presidencial, fuera interpelada cerca de Plaza Italia o cerca del GAM en Santiago, que es lo que no se ha ningún medio ha profundizado, porque profundizaron en el acto agresivo, sin duda alguna, en contra de ella, en términos verbales, hubo algún par de empujones, pero lo que había detrás y que está en el audio, que cualquiera puede revisar, el origen de todo esto es el caso de Julia Chumil. ¿Qué pasa con Julia Chumil? Entonces, esto se ha invisibilizado, ningún medio ha cubierto este aspecto de esa noticia. Y que en el audio sale de forma tan evidente, el audio que se grabó de doña Carolina Toá siendo agredida en la calle por un grupo de personas, particularmente eran mujeres. Así que, bueno, es un poco la forma en que el Estado o los estados en general en América Latina tratan el tema indígena. Este es un elemento, pero efectivamente es un indicio o una muestra más de los intentos, digamos, de la institucionalidad de invisibilizar el tema indígena, sea cual sea el aspecto del tema indígena. Exactamente. Eso es global. Que también lo podemos decir, no solamente para América. Tú hablabas hoy de África, también lo podemos llevar a aquel continente, porque en realidad donde están las poblaciones indígenas siempre a encontrar este tipo de cosas, y a veces amparada con constituciones hechas justamente por conquistadores, ¿no? Desgraciadamente la historia siempre la escribe el conquistador y no el conquistado. Por eso hay que mantener viva la memoria, como decía Eduardo Galeano, y volver a releer Las venas abiertas de América Latina, porque es un manual impresionante para saber la realidad tal cual es.
y buscar vigente, la ¿no? información que la hay. Vigente. La obra de La Pena Abierta de Galeano, ¿no? Sí. O las memorias del fuego también. Hay varios libros de él que se puede tomar como para llevar adelante digamos, una visión histórica real, ¿no? También hay que leer algo de Bartolomé de las Casas, sacando su subjetividad religiosa, pero también por algo que lo tiraban para el costado en la Iglesia Católica, ¿no? Y lo desfenestraron inclusive en su momento. Sí, claro. Como a muchos otros, como también mataban a Monseñor Romero, vamos a entendernos. Siempre hay eso, ¿no? Nosotros cuando hablamos de temas religiosos no decimos la ideología religiosa, respetamos lo que cada uno opina, a lo que no respetamos es a quien dirige realmente esas organizaciones que yo las creo que son como cárteles también. Así como hay cárteles de droga, también hay cárteles religiosos, cárteles financieros o cárteles que tratan de imponer siempre, y es por eso que quieren dominar estos territorios de amplia riqueza. Tú hablabas de lo que son bienales, y ahí tenés otro de los intereses que hay en conquistar justamente los territorios indígenas, porque son la base de la medicación que los grandes cárteles medicinales, las grandes farmacéuticas utilizan, ¿no? Así es. De hecho, uno siempre pasa por alto las industrias farmacéuticas, pero están detrás de muchas más cosas de las que uno cree. O sea, como también los cárteles financieros internacionales son, o sea, decía Patricia Barra, una compañera mexicana, y fue la que me enseñó a tomarlo como cárteles, ¿no? Porque su forma de actuar es tal cual el cártel de Medellín o cualquier otra cosa, ¿no? Actúan en concordancia cada uno de ellos, y hoy tenemos nuevos cárteles que son los cárteles que vienen por agua, ese petróleo divino que tenemos en toda América Latina, ¿no? Y que también lo quieren conquistar, y por eso también atacan a los pueblos originarios, porque es donde está la mayoría de agua potable realmente. O sea, hablamos de una cosa, pero vamos mezclando ya de cosas que son todas concordantes y como para dar una apertura general, ¿no? Como primer programa para desarrollar más durante varios. Hay muchísimo más para hablar, ¿no? Javier. De hecho, la gran guerra es el agua. Y efectivamente en el sur de Chile tiene mucho que ver. De hecho, hay una política de compra de tierra a lo largo de todas estas zonas que todavía tienen algunas vírgenes y algunas con alto grado de biodiversidad. Hoy día es muy raro, o sea, hoy día es extraño en el mundo encontrar lugares con un potencial de biodiversidad tan elevado. Douglas Tompkins, por algo, se deshizo de toda su fortuna y hizo el parque Pumalín, que no sé en qué irá a terminar, ojalá que lo protejan, pero es uno de los lugares con biodiversidad más importantes en el mundo. Entonces, evidentemente, el origen, digamos, de un montón de curas para males actuales está justamente en ese tipo de lugares, por lo tanto, y todos esos lugares han sido desde tiempos ancestrales del pueblo originario, no de los estados modernos constituidos en América Latina o en el mundo, en África, lo que sea. En general eso es así. Yo creo que no hay que perder siempre el interés de la tierra, siempre los intereses políticos están asociados a los intereses de los recursos naturales. Eso ha sido así siempre y nunca va a cambiar. Pero por lo mismo hay que estar atentos a aquello que nos importa desde lo teórico y desde lo práctico, que nos importa el respeto a la persona, que entendemos realmente que todas las personas somos iguales en dignidad y derecho, digamos, y que los grupos todos
todos los grupos de nuestra sociedad, o nuestra comunidad, o nuestros territorios más débiles son los que requieren mayor atención y mayor ojo para que sean protegidos. Creo que es muy relevante que aquellos que tienen conciencia social y que tienen algunas herramientas disponibles como manejar el sistema, porque aquí la gran herramienta es manejar el sistema. Por eso que los abogados somos tan odiados y tan amados en el mundo, digamos, porque uno maneja las cosas, el verdadero poder no está en la pistola la puede manejar cualquiera, pero la ley no. Y en ese sentido, claro, es relevante siempre estar atento a este tipo de, a lo que va ocurriendo, porque uno puede advertir de forma más clara muchas de estas operaciones que, como tú dices, no son casualidad. No son casualidad. Y lo que está haciendo Milei en Argentina, con los pueblos originarios y la represión en el sur de Argentina, que tú acabas de mencionar, que además en el sur de Argentina hay un pueblo mapuche muy relevante. Entonces, igual que en el sur de nuestro país, de Chile. Mira la coincidencia. Él reprime a los pueblos originarios al sur de Argentina. Milei es un libertario de extrema derecha. Y resulta que acá pasa exactamente lo mismo. Al otro lado de la cordillera pasa exactamente lo mismo, pero con alguien que se define como de izquierda. Ahora, yo creo que, como dice el dicho, la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Yo creo que hay mucho de eso. Es casi para reírse, pero en realidad es un chiste bastante trágico, porque al final no es la ideología la que te diferencia, sino que es la que define tu forma de administrar el poder, particularmente el Estado, sino que básicamente es el poder económico y tus intereses económicos. Y ahí tiene mucho que ver tu origen, creo yo. Exacto. Tu origen no te olvides de algo que también es sumamente importante y preocupante. Así como tú decías, los abogados son los más odiados porque llevan y conocen las leyes, otros son odiados y que son reprimidos a nivel internacional, y quiero que a un compañero que fue abatido por una bala se encuentra peleando por su vida, como es el fotógrafo Pablo Grillo en Argentina, acá en Argentina. Por la represión neofascista que está haciendo Milei permanentemente en todos lados, y vemos como cuando hay comunicadores, investigadores reales comprometidos con el pueblo, son perseguidos bien. Y es un peligro ser comunicador muchas veces, o ser fotógrafo, o estar haciendo documentales, porque también conocemos casos de compañeros, no nombrar a ninguno porque sería dejar a alguno de lado, pero compañeros que han fallecido haciendo esta noble tarea también, tanto sea en Chile, en Argentina, en Uruguay, en todas partes del mundo, ¿no? Ni hablar lo que es hoy por hoy en la franja de Gaza, donde el Estado sionista terrorista de Israel no se fija y mata niños, mujeres, hombres, periodistas, cuerpos de paz, médicos, y eso hay que denunciarlo, y vaya nuestro apoyo a Palestina, al pueblo de Gaza. Creo que es una lucha ya que tendría que ser universal, y este es el presidente sionista de Israel, ingresó por delitos de lesa humanidad. Pero más allá de todo esto, indudablemente que qué papel importante que juega cuando se hace este tipo de comunicación para llevar la verdad tal es. Javier, te hemos dejado hablar poco, así que habla un poquito. Bueno, yo estoy reflexionando por mientras, como les decía, voy como haciendo los links en la cabeza. En esto último que estamos diciendo de la importancia de los comunicadores, ¿no? Sí, han habido muchos casos de compañeros muertos.
sin ánimo de dejar a nadie fuera, como tú dices, lo más relevante ha sido lo que ha sucedido en la Franja de Gaza, donde el compañero realmente parte de la focalización del genocidio va hacia quienes difunden la situación de criminal, genocida, que está llevando a cabo sistemáticamente el Estado sionista, en especial la entidad sionista, hacia el pueblo palestino, focalizando, entre otras cosas, por supuesto, mujeres, niños, combatientes, pero también comunicadores. Eso hace 2 días también mataron a otro compañero ahí. Está el caso de Chile, de estos gobiernos democráticos, como la compañera de Señal 3 de La Victoria, que es un lugar popular, un medio popular, y así suma y sigue, han habido muchos casos de comunicadores muertos. Yo creo que el tema de las comunicaciones populares, en todos los programas lo recalcamos, va a haber que desarrollarlo muchísimo, muchísimo, porque estas grandes transnacionales y grupos económicos nacionales de derecha que tienen secuestrada la información, básicamente, por lo menos en nuestro continente, en Chile en particular, con estos temas como el tema que estamos tratando hoy, es patente. O sea, en Chile se habla mucho de criminalidad, se habla del tren de Aragua, de la necesidad de reforzar, hoy día se formó un ministerio nuevo de seguridad, básicamente represión, de eso es lo que se habla, pero curiosamente cuando se habla de la represión hacia los indígenas o los pobres en general, ahí callan, ahí no se aborda el tema. Por lo mismo es que yo pienso que tanto la labor de abogados, periodistas y activistas de derechos humanos es fundamental para la difusión de las situaciones que se dan dando de represión, pero también como una forma de frenar las mismas. Porque una cosa es difundir para que se dé a conocer, obviamente es muy necesario que la gente tenga una mentalidad crítica, pero también para frenar los atropellos a los pueblos indígenas en este caso, pero también al pueblo mestizo, que también básicamente es atropellado en todos sus derechos. Gustavo estaba hablando de lo que sucede con las pensiones. Hoy día en Chile hay una nueva ley antiterrorista que por supuesto apunta hacia la conflictividad social. Es como un adelanto. Aquí la conflictividad social es lógico, porque todo el mundo nota que hay un deterioro enorme de la situación económica, que además este gobierno no ha cumplido su promesa, que hace falta, como lo dijo la CUT en la carta de estos días cuando llaman al paro, un aumento de sueldo significativo, porque si no vivimos de manera paupérrima realmente. O sea, hay una serie de reivindicaciones ahí que están dando vuelta, por lo menos en Chile, y para eso también se necesita tener políticos distintos. Y eso es lo que estamos hace tiempo, que Gustavo, me imagino que lo vas a decir tú mismo, es parte de lo que estamos fraguando. Así que quiero darte el paso a ti, Gustavo, para que tú mismo cuentes en lo que estamos ahora. Sí, más que fraguar, fraguar tiene una connotación en Chile por lo menos de carácter penal, pero más que fraguar. Yo creo que lo que dice Javiera es correcto. Yo creo que se requieren políticos. Fíjate que la gran revolución no es como la entendíamos en los 70 o a principios del siglo. Yo creo que la revolución está en que al menos las cosas que están reguladas en la ley se cumplan. Mira lo que te estoy diciendo. Yo al inicio de este gobierno, yo propuse que antes de hacer políticas públicas a partir de innovar o generar un catálogo mayor de derechos, es que se lograra, yo me dedico al tema laboral principalmente. Los juicios en Chile que debieran durar 70 días duran 1 año y medio, 2 años en primera instancia. Son 2 audiencias, se supone. Bueno. Cuando la justicia, o sea, cuando el hambre llega primero a la casa que la justicia, cuando la justicia se hace absolutamente inútil.
O sea, el Estado de Derecho se hace inútil cuando la justicia tarda. Yo creo que la gran revolución que uno podría hacer es que las cosas que al menos están establecidas como derechos a favor de los trabajadores, que es un tema que yo manejo, se cumplan. Mira qué revolucionario. La única revolución es que las cosas y que los derechos de las personas que están establecidos en el Código del Trabajo se cumplan. Que los sindicatos no sean perseguidos, que cuando van a la Dirección del Trabajo, que es el órgano que se ocupa de hacer fiscalizar los incumplimientos que se producen en el sistema, pueda fiscalizar en tiempo adecuado, no en 6 meses cuando el trabajador ya no lo necesita. Bueno, en fin. Esto que te estoy contando es lo que me motivó, y particularmente muchas conversaciones con compañeros de los sindicatos que me proponían: don Gustavo, pero usted, ¿por qué no se presenta de candidato al Parlamento? Bueno, justamente lo que va a ocurrir en esta elección del 2025, voy a ir de candidato a diputado por uno de los distritos de la región metropolitana, que tiene comunas populosas, de gente humilde, y espero poder representar a esa gente en el próximo Parlamento y tratar de hacer un cambio realmente. Y el gran cambio, la gran revolución, muchas veces tiene que ver simplemente con ser consistente entre lo que se dijo y entre lo que se hace. Uno ve lastimeramente que muchos de los candidatos o los actuales diputados, incluso senadores, pero particularmente diputados, a lo que yo voy, no van a los territorios, van solamente a pedir el voto y luego se desaparecen. Claro, dejan algunas oficinas formalmente de personas trabajando ahí, pero no van a ver a la gente. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a intentar hacer modestamente, yo no soy alguien que tenga dinero, digamos, pero tengo alguna exposición pública en Chile, participo en un programa que es muy visto, de pelea política, digamos, pero como lo hablaba en un momento con alguien, es una trinchera que hay que disputar, es un espacio que hay que disputar, es un espacio donde hay que estar. Todos los espacios, sobre todo porque las redes tienen una relevancia en nuestra gente, en nuestro pueblo, muy importante. La gente más que leer un libro hoy día revisa el TikTok o revisa el Instagram y revisa la nota en 5 líneas. No lee un libro de 700 páginas. ¿Qué quiero decir? Es algo que es una realidad. Además, la vida es, la gente no tiene tiempo. La gente en las poblaciones, en los sectores populares, la gente de Puente Alto, la Florida, que es la gente que yo quiero representar, la Pintana, se demora 2 horas en llegar a su trabajo. 1 hora y media en llegar a su trabajo. En la mañana y después en la tarde. O sea, pierde 3 o 4 horas del día solo en viajar. ¿Para qué? Para ganar una remuneración que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, la verdad de las cosas que los parlamentarios, además de legislar, pueden hacer una diferencia a partir de cumplir con su labor. La labor principal de un diputado es fiscalizar la acción del Estado. Y de alguna manera alguien que tenga una perspectiva, una sensibilidad social importante, que tenga, además, no solo palabras, sino que hechos que lo respalden hacia atrás, una trayectoria que pueda mostrar efectivamente, yo creo que podría hacerle algún sentido a mucha gente. Yo creo que tengo fe en que vamos a lograr el objetivo, porque yo creo que hay que cambiar las cosas no solo desde afuera, sino que también desde adentro. Yo creo que esto son caminos que son absolutamente paralelos y son absolutamente complementarios. Lo que se hace en las organizaciones sociales, lo que se hace en los sindicatos, lo que se hace en las comunidades, en los territorios, también debe hacerse desde la institucionalidad. Yo creo que la gran revolución debe hacerse, la gran transformación, porque cualquier transformación es en sí misma una revolución, respecto de lo que antes existía, efectivamente hay que hacerla paralelamente. En un lugar, en el territorio,
también dentro de la institucionalidad. De alguna manera es lo que yo trataré de hacer, empezar a esa institucionalidad y tratar de obviamente, ser un aporte para la gente a la que yo siempre he representado, la gente más modesta de nuestra sociedad. Así que la verdad que y tengo la ventaja de que también conozco el otro lado. También tengo experiencia y eso porque la gente siempre googlea, van a decir, ¿quién es este tipo que está hablando? Van a revisar y van a ver que yo he trabajado en empresas multinacionales como abogado, siempre encargado de los temas laborales, así como mi desarrollo profesional. Y fuera he hecho muchas cosas. Fui el primero en condenar internacionalmente en la OIT, lograr una condena y un repudio a las acciones de persecución sindical y de malas condiciones laborales que tenían en su oportunidad SQM, la persecución sindical que tuvo contra los dirigentes de la Federación número 3 de Soquimich, de SQM. El primero que se atrevió a hacer algo ya de manera seria, me llamaron dirigentes y compañeros dirigentes de la Federación, de esa Federación de Trabajadores, hicimos una labor bastante importante adentro del país y afuera del país. Y finalmente logramos que el gobierno, que el Estado chileno fuera observado por la OIT y también la empresa. Así que de alguna manera cuando uno tiene que dar este tipo, las tiene que dar la institucionalidad, por cierto. A veces la institucionalidad no sirve para eso, pero para la mayoría creo que es bastante útil. Eso. Así es. Yo creo que todo aquel que es representante real, no de esos que quieren ser diputados para defender al sistema, ¿no? Así Ese es. es el gran problema que hay hoy por hoy, o aquellos que bajo la ideología religiosa también están invadiendo prácticamente todos los congresos del mundo, luchando eso para seguir con la explotación del hombre por el hombre, impulsarla más todavía, debe de ser un lugar en el cual tener la voz. Es sabido que ese compromiso también conlleva otros riesgos y también conlleva de que muchos enfrentamientos, pero mejor te podemos estar apoyando cuando estés en campaña, porque creo que siempre hay que apoyar, nosotros siempre como Red, a todos aquellos que son progresistas y que están por el bien de la comunidad y del planeta. Javiera. Sí, sin duda es una de las labores que tenemos que hacer constantemente, hacer redes además entre quienes pensamos parecido, con sus matices, por supuesto, pero que estamos por la defensa de pueblos indígenas y también por el respeto a los derechos humanos. Así que espero sigamos en contacto y sigamos desarrollando este tema que sin duda no va a parar. El atropello por los indígenas en el continente, desgraciadamente, es una constante. Así que casos como estos, que lejos de parar, seguían en aumento. El caso, por ejemplo, de las mujeres defensoras de derechos humanos ha sido lamentablemente algo que ha ido aumentando y creo que con el tiempo va a seguir sucediendo, ya que las grandes empresas transnacionales y incluso las empresas nacionales de explotación tanto de madera como otros recursos naturales no paran, más bien intensifican la penetración en América Latina. Así que pienso que este es un tema que da para mucho, tiene muchas aristas y podemos ir sin duda desarrollándolo en los próximos programas que tengamos. Se agradece muchísimo la participación de Gustavo Lorca, que sin duda es un gran abogado y un gran compañero también. Y esperamos que esté disponible para nuevas invitaciones. Bueno, muchas gracias por el espacio, por poder conversar de temas que claramente no están en los medios tradicionales, y que es importante también difundir. Yo creo que es relevante hacer conciencia. Yo creo que estos diálogos, en la medida que sirvan, particularmente voy a hablar de mí, que soy el invitado, encantado de poder participar. Así que muchas gracias a ambos. Bien.
Bien, te comento que capaz que tú no lo sabías, pero nuestra red está en 36 países en el momento actual. Estamos llegando a todas las comunidades hispanoparlantes y compañeros que saben español, ¿no? de otros países, pero también a su vez todos estos materiales van a ser y son llevados a lo que es la red del gobierno chino CGTN AMCP, en la cual nosotros tenemos el orgullo, se puede ser editores en esta red. Ahí traslada a miles y miles de canales a nivel de todo el planeta, desde los comerciales hasta los comunicacionales comunitarios. Agradezco por el día de hoy, por el compromiso, sí, como decía Javiera, de un próximo programa a la brevedad. Ningún problema. Encantado de poder ayudar en la medida que así lo consideren. Así que a disposición vuestra y aquí está. Hasta un próximo programa. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, te dejo para que cierres, Javier. Gracias. Este ha sido otro programa de conversación sobre realidad política, en este caso sobre el tema indígena, centrado básicamente en el tema mapuche, lo que ha pasado con los atropellos, los derechos humanos a los pueblos originarios, la represión que se produce a partir de la defensa de los intereses que hacen los gobiernos, de los intereses de las empresas transnacionales, activistas, contra lo cual estamos absolutamente en desacuerdo, por supuesto. Por lo tanto, vamos a seguir en los diferentes programas que tengamos, haciendo las denuncias pertinentes y aportando a una visión crítica de lo que sucede con la realidad. Muchas gracias, autores. Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo.